Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos nuevamente por la gracia del Señor, por su infinita misericordia, aquí abriendo la palabra de Dios y dando una mirada a los proverbios. Sean todos muy bienvenidos y disponemos nuestros corazones para acercarnos a la fuente de sabiduría, al Dios de la palabra que nos instruye a la luz de su hermosa palabra, la Biblia. Y estaremos continuando, avanzando en el capítulo 2 del libro de Proverbios, y hoy estaremos viendo desde los versos 10 hasta el verso 15. Así que le pedimos al Señor sabiduría y que en este día el Señor nos dé ese deseo, ponga en nosotros ese anhelo por conocer hoy algo más de su palabra, conocer hoy algo más del carácter de Dios y conocer hoy algo más de esa fuente inagotable de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Padre amado, permite que tu palabra toque lo profundo de nuestro ser y que hoy podamos descansar, que hoy podamos reflexionar, que hoy podamos hacer silencio a todas las voces que han estado alrededor de nuestro durante este día y nos enfoquemos, Señor, en tu mensaje, que nos enfoquemos hoy en la fuente de sabiduría que es tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estaremos dando lectura a estos versículos y luego estaremos viendo esas gemas preciosas que nos sirven de aliento, así como también de dirección, así como nos sirven de guía. También es una fuente de sabiduría para nosotros en nuestro diario vivir. Todos los días necesitamos la sabiduría del Señor. Todos los días necesitamos la ayuda del Señor, porque todos los días enfrentamos diferentes situaciones de las cuales tenemos que sacar de esa fuente inagotable que atesoramos en nuestros corazones para entonces así pelear nuestras batallas, para entonces así enfrentar cualquier tipo de dificultad con la mejor actitud, con la mejor fuente de toma de decisiones, que es la guía, la palabra de Dios. Así que acompáñenme en la lectura. Versos 10 al 15 dice así: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Definitivamente aquí la palabra de Dios nos expone a lo largo de todos los libros la verdad de que solamente hay dos caminos: el camino de justicia y el camino de la injusticia, el camino de la verdad, el camino de la falsedad, el camino del Señor y el camino del enemigo, el camino del bien y el camino del mal. Y la pregunta es, ¿en qué camino estamos nosotros? Quiera Dios que estemos en el camino de la verdad. Vemos que el versículo 8 menciona: Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y ahora vemos que las veredas de los que no aceptan, de los que rechazan la sabiduría, esas veredas son torcidas. El verso 15 dice: y torcidos sus caminos. Qué maravilloso es saber que el Señor ha preparado un camino y que Él mismo se describe como el camino. El Señor dice en Juan 14:16: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
que el Señor en su bondad, en su misericordia, continúa haciendo ese llamado y que el Señor desea, al darnos la sabiduría de lo alto, como dice el verso 7 del capítulo 2 de Proverbios, proveernos, ser nuestro escudo, el que nos guarda y el que nos preserva. Pero entendemos que los que rechazan esta sabiduría no solamente rechazan a el Señor de los cielos, sino que también quieren atraer hacia ellos aquellos que han decidido seguir al Señor. Quieren poner tropiezo, quieren amenazar, quieren destruir, quieren entonces hablar en un principio cosas perversas para tratar de socavar las bases de la fe de aquellos que han querido y desean seguir en los caminos del Señor. Pero no solamente dice el verso 12 de los hombres que hablan perversidades, pero también de los que andan en esos mismos caminos de maldad. Dice el verso 13 que dejan los caminos derechos. Ya ellos han dejado los caminos derechos, ahora le están hablando a los que andan en los caminos derechos para que ellos se salgan de esos caminos y los acompañen por las sendas torcidas, por los caminos de maldad. Dice el verso 13 que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. No solamente hablan perversidades, sino que también andan por sendas tenebrosas. Y no solamente eso, sino que vemos la actitud con que lo hacen. Dice el verso 14, que se alegran haciendo el mal. Primero hablan, luego andan por esos caminos y ahora se alegran haciendo el mal. Haciéndole el mal a aquellos que desean continuar en el camino del bien. Y vemos que se huelgan, dice, en las perversidades, ya sumergidos en todo tipo de vicios y en veredas torcidas, y por lo tanto sus caminos son también torcidos. Ahora bien, el Señor nos ha dicho en el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor nos guarda, el Señor nos protege, pero debemos de disponernos a escuchar la sabiduría. Por eso recordemos el verso 1, Hijo mío, si recibiereis mis palabras, que siempre tengamos un corazón moldeable, que siempre tengamos un corazón que desea, anhela, busca, se enfoca, persevera en caminar en la palabra de Dios. Y ahí entonces esa fuente de sabiduría, la única fuente de sabiduría, el único que nos da verdadera sabiduría, entonces es el Señor. Para entonces así guardarnos de aquellos que nos quieren hacer mal. Pero debemos disponernos, debemos de colaborar, debemos de cooperar con ese llamado, con esa insistencia, ese deseo del Señor para caminar en la fuente de sabiduría. Y cuando hacemos eso, entonces, dice el verso 10, dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón, eso es importante, hay que entonces primero escuchar con humildad, con un corazón receptivo, con un corazón moldeable, y ahí cuando esa sabiduría entra en nuestro corazón, cuando esa sabiduría toma control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, toma control de nuestros deseos, de nuestros anhelos, del presente, del futuro. Dice cuándo. Ese cuándo es muy importante porque marca entonces un antes y un después. Hace una conexión entre buscar la sabiduría que Dios ofrece y recibir esa sabiduría en lo profundo de nuestro ser. Dice, entrare, cuando tomare posesión, cuando controle, cuando permee todo nuestro ser interior, entrare en tu corazón.
Y no solamente eso, dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquel que es descrito en el verso 7 como recto, que es descrito como en el verso 8 como santo, entonces se deleita. Esa sabiduría es grata, esa sabiduría es placentera, esa sabiduría es dulce, esa sabiduría es una fuente inagotable de felicidad. Los malos, los que rechazan la sabiduría, se deleitan, dice, se alegran en el verso 14 haciendo el mal. Los que reciben la sabiduría que es personificada en Cristo Jesús, entonces para ellos es grata esa sabiduría, para ellos es deleitosa, para ellos es una fuente de gozo. Y es entonces cuando podemos decir nosotros que podemos ser guardados, preservados y liberados. Vea conmigo, dice allí el verso 11, cuando esa sabiduría entrare a nuestro corazón y esa sabiduría fuere grata a nuestra alma, entonces dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Si deseamos nosotros ser guardados, si deseamos nosotros ser preservados, si deseamos nosotros ser liberados, liberados de la cautividad, del error, del engaño, de la falsedad, de los ataques del enemigo insidiosos, planificados, constantes, permanentes, nosotros necesitamos recibir esa sabiduría. Nosotros necesitamos deleitarnos en esa sabiduría. Nosotros necesitamos entregarnos a la fuente de sabiduría que es Dios, que es el Señor. ¿Cuántos peligros nosotros enfrentamos a diario? ¿Cuántas perversidades nos acechan a diario? ¿Cuántos lazos de maldad, cuántos lazos de iniquidad nos tientan a diario, para que podamos ser entonces guardados, preservados y librados? Debemos entonces de prestar atención, primeramente nuestro oído, pero también disponer nuestro corazón y también disponernos a obedecer, poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos guardado, lo que amamos, y entonces de disponernos a obedecer, a caminar, a guardar, a andar, a vivir, a experimentar. Si bien es cierto, hemos visto que ellos, los que rechazan la sabiduría, primeramente hablan, luego andan y luego tienen esa actitud de alegría de hacer el mal. Nosotros también, cuando recibimos esa sabiduría del Señor, nosotros hablamos con gozo, con gratitud, hablamos alabanzas, expresamos nuestros más profundos deseos por continuar recibiendo de esa fuente de sabiduría, pero no solamente hablamos, sino que andamos por esas sendas de verdadera sabiduría, y lo hacemos con una actitud de gozo, con una actitud de alegría, lo disfrutamos porque es realmente lo que amamos, es por lo que realmente vivimos, es lo que profundamente deseamos, y entonces la consecuencia, el resultado es hacer el bien. Si el que rechaza la sabiduría habla maldad, anda por sendas tenebrosas y se deleita en hacer el mal, entonces los que reciben la sabiduría, entonces hablan alabanzas con gratitud, andan por las sendas de justicia y se deleitan en hacer el bien. ¿Quién puede hacer eso en nuestras vidas? Pues la misma persona que nos da esa sabiduría, porque del Señor, el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
El mismo que es la fuente, también es el que nos capacita y el que nos acompaña en esta senda de verdad, en estas veredas de justicia, en este camino de santidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos continúe guiando, que el Señor nos continúe dando de esa sabiduría, que el Señor continúe proveyéndonos, que el Señor continúe siendo nuestro escudo y que el Señor continúe preservando y guardando nuestro camino. Que para Él sea la honra, que para Él sea la gloria. Esto es una expresión de fe. Cuando vivimos de esa manera, experimentamos lo que enseña la Escritura, que andamos por fe y no por vista. No sabemos lo que va a acontecer el día de mañana. A veces hacemos planes, a veces miramos el calendario, agendamos ciertas actividades, pero la realidad es que no sabemos a ciencia cierta lo que va a suceder mañana. Pero en las manos del Señor estamos seguros, en nuestro presente, en nuestro futuro, porque Él es la fuente de eterna sabiduría. El Señor conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y qué hermoso entonces es en fe descansar en el Señor, en fe confiar en que el Señor va a proveer, en fe regocijarnos de que el Señor es el que pelea nuestra batalla, de que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro libertador. Cuando el enemigo quiere acecharnos utilizando estos hombres que hablan perversidades, que andan por sendas tenebrosas, que se alegran en hacer el mal, entonces también el Señor, cuando viene a los suyos, a su pueblo, fíjense, esa provisión de sabiduría es exclusiva para su pueblo, es exclusiva para los rectos, es exclusiva para los santos. Y entonces nosotros debemos de confiar de que el Señor es el que nos está transformando, nos está cambiando, nos está moldeando, y que entonces a la misma vez Él es el que está dándonos esa fuente inagotable de sabiduría para continuar victoriosos por la senda de verdad, para continuar con la frente en alto, con la mirada en alto, sabiendo que nuestra salvación viene del que hizo los cielos y la tierra, que nosotros caminemos aún en medio de cualquier dificultad, gozosos de saber de que el Señor no nos abandona, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, que el Señor conoce hasta dónde nosotros podemos soportar, y cuando confiamos entonces en esa fuente de sabiduría, el Señor viene en su ayuda, el Señor nos socorre, el Señor nos libera, el Señor nos liberta. Qué hermoso entonces que podamos abrir nuestros labios y cantar alabanzas al que vive por los siglos de los siglos, que podamos nosotros caminar en esa verdad y que el resultado sea entonces un camino de obediencia, un camino para poner en práctica sus verdades y gozarnos en ello, gozarnos en cualquier situación. Como decía el apóstol Pablo, en todo he aprendido a contentarme, ha aprendido a vivir. Él ha aprendido, y por eso estamos en la escuela de la fe. Y por eso estamos nosotros siempre escudriñando la biblioteca del Espíritu Santo, que es la guía de sabiduría eterna para cada una de nuestras vidas. Que el Señor le fortalezca, que el Señor continúe dándole esa sabiduría necesaria para vivir, que el Señor continúe siendo esa fuente de gozo, que el Señor continúe dándole las victorias necesarias para que usted pueda abrir su boca y alabarle y agradecerle por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esta fuente de sabiduría eterna, poderosa, maravillosa, Señor, que nos alienta, que nos renueva, que nos fortalece, que es la que imparte ese gozo necesario
para seguir adelante. Recibe la honra, recibe la gloria. Oh Señor, cada vida necesitada, oh Señor, provee, sustenta. Cada vida que esté pasando por dificultades, Señor, guárdale. Sé tú el escudo, Padre amado. Sé tú el proveedor de paz y de gozo y de fortaleza, Señor. Confiamos en ti. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido hecho para nosotros santificación, redención y justificación. Que el Señor les guarde, como cada miércoles, una mirada a los proverbios, y de la misma manera les invitamos cada domingo a celebrar con gozo, a abrir nuestros labios, a alabar al Señor y darle gracias por sus bondades diarias, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les guarde, Dios les bendiga y que tengan un resto de semana maravilloso en la presencia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.